leer Efesios, capítulo 5, versículo 14. Si pueden decir amén cuando lo tengan ahí. Amén. Vamos a leerlo y dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, amén. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Cómo hace una comparación la palabra aquí de alguien dormido y alguien muerto? Empezamos a ver cómo dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Muchas veces creemos que estar muerto espiritualmente es ya como lo peor, pero no es así, hermanos. La palabra dice que hasta dormido, hace esta comparación, dice: levántate entre los muertos. Es como si estuvieras muerto. Cuando estás dormido espiritualmente es como si estuvieras literalmente muerto. Y hoy la palabra nos hace una invitación y dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. O sea que una persona dormida espiritualmente no la está alumbrando Cristo. Tienes que levantarte para que sea Cristo quien alumbre tu vida. Amén. Amén. Y quiero que comencemos. Les voy a contar una pequeña historia. Amén. Dice que estaba la mamá en la casa, estaba con sus hijos y de repente escuchó que tocaron la puerta. Y tocaron y dice: ¿quién? Soy yo, el Espíritu Santo. Y la mamá se espanta: el Espíritu Santo. Y empieza a recoger, a levantar en la casa y le dice a los niños: váyanse y recojan sus cuartos y levanten todo. Y empieza a recoger, a apagar la tele. Ya va a empezar la Rosa de Guadalupe y la para y todo y se prepara y listo, y le abre. Dice: oh, el Espíritu Santo, qué bueno que vienes. Dice: hace 5 años que vas a la iglesia y nunca me habías invitado a tu casa. Amén. Dice: no, adelante, pasa. Dice: no, justo estaba platicando con mi esposo y con los niños, estábamos haciendo planes para esto. Estaban haciendo planes sin mí. No me habían contemplado. Dice: no, ¿cómo crees? Adelante, pasa, siéntate. Lo recibe en ese momento. Llega el esposo, toca y va la esposa y le recibe. No me vayas a gritar ahorita porque aquí está el Espíritu Santo. Porque tenemos invitado. Amén. Y entra entonces el esposo y dice: oh, el Espíritu Santo, ¿cómo estás? Dice: ¿hace cuánto tiempo que no te veía en la iglesia? Que no había sido. Entonces el Espíritu Santo se queda, cena con ellos y empieza el Espíritu Santo a orar, trabajar, a traer la presencia de Dios a la casa y empieza a arreglar el matrimonio, empieza a arreglar la relación con los hijos, empieza a arreglar problemas económicos, empieza a arreglar problemas de salud. Entonces la familia se da cuenta de la importancia del Espíritu Santo. Y se da cuenta de cuánto tiempo había pasado sin el Espíritu Santo en casa. Y entonces el Espíritu Santo ya no solo era invitado a cenar, el Espíritu Santo se queda en la casa, el Espíritu Santo vive en la casa, el Espíritu Santo duerme con ellos, despierta con ellos, come con ellos, trabaja con ellos, viaja con ellos, y a donde están, el Espíritu Santo va con ellos. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo quiere levantarte, quiere traer la presencia de Dios a tu vida y darte y resplandecer con esa bendición de Dios, con todos sus dones dentro de ti. Pero muchas veces nosotros estamos durmiendo, como dice mi esposa. Y cuando estás durmiendo espiritualmente, estás apagando el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo no quiere que estés despierto y con el Espíritu Santo en tu casa y donde tú vayas, que vaya contigo. El enemigo quiere que estés durmiendo, que estés apaciguado, que como si nada estuviera pasando. Pero hoy
El Espíritu Santo nos está llamando a despertar. Amén. Nos está llamando a darnos cuenta que Él está ahí y que somos nosotros los que no lo hemos incluido y que no hemos despertado completamente. Entonces el tema de hoy es eso. Dios nos llama a despertar, hermanos. Amén. Dormir espiritualmente significa perder la sensibilidad a la presencia de Dios, perder la pasión por la búsqueda de Dios, inclusive la afectividad en el reino de Dios, en el servicio de Dios. Eso es dormir espiritualmente, cuando nos apagamos. La iglesia más peligrosa para el enemigo y para este mundo no es la más grande. La iglesia más peligrosa es la iglesia despierta y llena de la presencia de Dios. Amén. Amén. Ahora, ¿qué significa estar dormido espiritualmente, iglesia? El primer punto es vivir una rutina religiosa, una vida sin pasión. Eso es estar dormido. Una vida religiosa donde tú ya haces las cosas como una maquinita, como un robot, sin sentimiento, sin sentido, sin pasión, como dice aquí. Cuando algo te apasiona, no te cuesta trabajo hacerlo. ¿Amén? Pero cuando no te apasiona, sí cuesta trabajo hacerlo. Y yo le decía, platicamos a veces con los jóvenes, y decía, es que no me gusta trabajar. Pues, ¿a quién le gusta trabajar, no? Digo, trabajas en algo que no te gusta para poder tener los recursos y el tiempo para hacer lo que sí te gusta. Pero precisamente por como no es tu pasión, cuesta trabajo hacerlo. Y hay por ahí que dicen, cuando tú haces lo que te gusta hacer, nunca vas a trabajar. Y es verdad, porque cuando estás haciendo algo que te gusta, ya no es un trabajo, ya no cuesta, ya no tiene un esfuerzo, sino que lo haces con pasión. Dormir espiritualmente es eso, cuando dejamos de buscar a Dios con pasión. Cuando lo hacemos nada más por compromiso, porque me dijo el pastor, porque qué van a decir los hermanos. No, venimos por la pasión de buscar a Dios. El segundo punto de qué significa estar dormido espiritualmente es perder la capacidad de discernir la voz de Dios. Y muchas veces nos pasa que decimos, no, escuché la voz de Dios y en realidad es tu voz. Es lo que tú quieres, son tus deseos, es lo que estás buscando tú. Pero ¿qué es lo que Dios en realidad te está diciendo? ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Tenemos esta tendencia a imponer nuestra voluntad, hermanos. A decir, esto es lo que yo quiero. Y Dios, a mí me pasaba hace mucho tiempo, muchos años, cuando estábamos en el grupo de jóvenes. Bueno, yo estaba en el Centro de Fe. Había un chavo que se me acercó y me dijo, Dios me dijo que me voy a casar contigo. Dios me dijo que tú eres para mí. Yo decía, espérame que me hable. Momento. Y muchas veces confundimos nuestra voluntad y nuestros deseos con lo que realmente Dios quiere para nosotros. Y entonces empezamos a pensar que mi voz es la voz de Dios. Y no es así. Muchas veces la voz de Dios no nos va a agradar, no nos va a gustar lo que Él nos dice. Dice, espera el tiempo. No, yo ya quiero. Amén. Espérate, no es por ahí. Pues ¿por qué no? Si acá hay un atajo. Y muchas veces confundimos la voz de Dios con lo que yo quiero. Y ahí es donde está el error y ya no estamos discerniendo espiritualmente, iglesia. Ahora ya me estoy guiando por lo que yo me imagino que debe de ser. Porque yo me creo capaz y autosuficiente y a veces quito a Dios y como decía mi esposo, y quito al Espíritu Santo y digo, con permiso, ustedes respáldenme, pero yo voy adelante. No es así, iglesia. Tengo que aprender a discernir y a tener esa capacidad de aprender cuando Dios me dice, es por aquí. Cuando Dios me dice, no es tiempo. Cuando Dios me dice, ahora sí tienes el semáforo en verde, avanza. Amén. Pero si yo ya no discierno la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios en mi vida, entonces algo está pasando en mí espiritualmente que me está impidiendo escuchar la voz del Señor.
Y el tercer punto es que cuando estamos dormidos espiritualmente, permitimos que el enemigo robe nuestro tiempo, nuestro gozo y la visión. ¿Amén? ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para compartirle a las personas, no tengo tiempo para estudiar el liderazgo, no tengo tiempo para aprender un instrumento? ¿Cuántas veces decimos, no tengo tiempo? Pero es que estás durmiendo y el enemigo te roba tu tiempo, porque tiempo siempre va a haber. Dicen que el que quiere puede. Y si nosotros quisiéramos, podemos acomodar los tiempos. Yo creo que todos, si nos ponemos a pensar en nuestra vida, sí es cierto, tengo tiempo aquí, tengo tiempo acá. Yo luego ponía como ejemplo cuando iba a trabajar en Santa Fe. Yo bajaba de aquí a Periférico, del Periférico me iba a Luis Cabrera, de Luis Cabrera subía a Santa Fe y donde llegaba caminaba 20 minutos. En todo ese tiempo, si te pones a pensar, dices, aquí hay tiempo. Aquí puedo venir escuchando, puedo venir leyendo, puedo venir orando. Porque no necesitamos tener los ojos cerrados para orar. Tu espíritu está trabajando. Sí. Porque si quisiéramos, voy a ir caminando con los ojos cerrados porque voy orando. Y Señor, tú ya mis pasos. Pero no, si tenemos que ir con los ojos abiertos, ¿no? Pero hay tiempo, siempre vamos a encontrar tiempo. Entonces, el enemigo te roba el tiempo, te roba el gozo. Dice, ¿para qué vas? Te quita la felicidad, te quita la alegría. Muchas veces piensan que venir a la iglesia se va a acabar todos los problemas y que ya no va a pasar nada. No, venir a la iglesia y recibir a Dios en tu vida es que a pesar de lo que pase, tu gozo permanece en Dios. Amén. Y el enemigo te viene a decir que no, él te lo quita. Y entonces cuando te lo quita, te está quitando, te está durmiendo en ese momento. Pero tenemos que entender que no podemos permitir que el enemigo nos duerma espiritualmente. Amén. Y te quita la visión, te quita esa visión, ese propósito de por qué tú estás aquí. Amén. Amén. Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito, con un objetivo. Y el enemigo te quita eso, te enfoca en otras cosas. Te enfoca en un material, te enfoca en una carrera que tú quieres, que tú anhelas, que tú desees, pero que a lo mejor no va conforme a los principios de Dios. Te enfoca en otras cosas para que te distraigas y entonces te quita ese tiempo, ese gozo y la visión y ya te durmió, ya te quedaste durmiendo ahí. Entonces, eso es lo que significa estar dormido. ¿Amén? Vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, de la Biblia. Por favor, acompáñenme a Mateo 26. Vamos a leer 40 y 41. ¿Amén? Amén. Mateo 26, 40 y 41. Y dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido estar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aquí Jesús está hablando a Pedro, porque Jesús estaba ya en un punto en su vida donde ya iba a ser crucificado. Y Jesús entra y empieza a orar con agonía, con desesperación, ¿verdad? Donde dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Imagínense el grado de sufrimiento que Jesús tenía en ese momento, y les dice a sus discípulos, esperen ustedes, pónganse a orar. Y que cuando llega Jesús están durmiendo. Y les dice, ¿no pudieron aguantarse una hora? Una hora. ¿Cuántas veces, es más, ni venimos a la oración, llegamos a la alabanza, llegamos a la predicación? ¿Cuántas veces nos cuesta tanto trabajo orar? No nos gusta y nos dormimos. A veces estamos en la casa y más es el sueño que... Me acordé de una anécdota, yo creo que, bueno, nunca la he contado, pero cuando vivía mi abuelita era mucha oración. Pero una vez ya teníamos mucho sueño
pero ella no se dormía si no oraba. Y estaba orando y empezó a orar, Señor, está mal, está mal. Y nos empezó, como que reaccionamos y nos empezamos a reír. Pues ya estaba soñando con los tamales. Y hablando de tamales, creo que hay tamales. Confirmación del espíritu, les digo. Y me da mucha risa porque así somos, iglesia. A veces nos está ganando más el sueño, ¿no? Y ya nos dormimos, siento quién sabe qué cosas. Pero así nos pasa, iglesia. A veces estamos orando y no sabemos lo que estamos diciendo. Y no podemos orar una hora. Y esto nos habla de crear hábitos nuevos, ¿no? Esto no es regaño, es exhortación, a ver. Que si no lo hacemos, empecemos. Nunca es tarde para empezar. Hoy es el día que nosotros podemos comenzar. Y si a lo mejor no tengo el hábito de orar una hora, como les decía Jesús, bueno, pues empiezo con 10 minutos, con 15 minutos, con media hora. Amén. Porque ¿qué pasaría si el siguiente domingo te dicen, te toca la oración media hora? A ver. Amén. Hay unos que dicen, me aviento 2, pastora. Pero hay otros que dicen, ¿y ahora por qué oro? Ya se me agotó todo, ya no sé, ¿no? Una vez mi hermano fue a un encuentro de niños y me daba risa. Fueron mis primos y mi hermano. Y dice que los ponían a orar mucho. Y dice, yo ya no sabía por qué orar. Y se oraba hasta por las hormigas, porque ya no sabía. Amén. Y a veces así nos pasa y empezamos a perder de vista lo que realmente es la oración. Es una plática con el Señor, es entrar y decirle, Señor, hoy me sentí así. Señor, hoy te necesité en esta área de mi vida, no sentí que estabas, a lo mejor estoy lejos, ayúdame, ¿no? Y simplemente eso es la oración. A veces lo tenemos en un estigma tan religioso. Y me acuerdo que una vez mi esposo y yo tomamos un curso de liderazgo juvenil hace unos años, y nos ponían un video donde decía, estaba un niñito viendo a su papá cómo oraba, ¿no? Y decía, oh amadísimo Padre, hoy te pido, y con palabras religiosas estaba orando el papá, ¿no? Hoy te pido, ¿no? Amadísimo Padre, etcétera. Entonces el niño, como el papá no le hacía caso, llegó con su papá y empezó, oh amadísimo Padre, oh amadísimo Padre, ¿no? Oh, te ruego que me des para unas galletas. Y parece risa, hermanos, pero a veces creemos que orar es así, cuando en realidad tu Padre te escucha. Amén. 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 Tu Padre te pone atención. Tenemos esa ventaja con nuestro Dios, amén. Que no necesitamos hablarle en términos teológicos para que nos escuche. Aleluya. Él nos escucha. Solo es cuestión de que tengamos el hábito. Y a veces crear hábitos es difícil, pero una vez que ya le agarramos el modo, ya nos vamos de filo, amén. Y ya después ya no va a ser una hora, ya dices, pastor, una velada de oración. Eso es la idea, que estemos despiertos y que Jesús no venga y no nos encuentre durmiendo y diga, no pudiste orar una hora, amén. Sino que diga, amén, ese es mi hijo, que ya se echó 2 horas, amén. Gloria a Dios. Amén. Otro de los puntos, ejemplo, que tenemos es el creyente que deja de congregarse con frecuencia. Amén. Y este punto está muy interesante, porque el ser humano, el hombre, muchas veces condena y quiere obligar que vengan a la iglesia. Y nosotros sabemos que no funciona de esa manera. Muchos te dicen, no, tienes que ir a la iglesia y tienes que estar ahí, y venimos por compromiso, venimos por cumplir a un hombre, y no venimos por el verdadero objetivo de venir a buscar a Dios. Amén. Es verdad que no es una regla de oro que tengamos que estar aquí
aquí cada domingo. Pero cuando tú tienes a Jesús en tu corazón y permites que el Espíritu Santo moldee y direccione tu vida, nadie te necesita decir tienes que ir a la iglesia. Amén. Porque tu corazón dice: anhelo ir a la iglesia, anhelo estar con mis hermanos, anhelo escuchar la palabra, anhelo ir a alabar todos juntos, anhelo ir a unirme en las peticiones de mis hermanos y todos orar al Padre, porque dice Dios que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo aquí en la tierra y que le amaran el Padre haría. Porque somos una familia, tenemos un amor fraternal y venimos a apoyarnos, a animarnos, a exhortarnos, a juntos hacer fuerza contra el enemigo, contra el mundo, y entonces no nos agarre solo. El león como caza, el león separa a su presa de la manada. Y cuando está solo, lo ataca. Y no lo ataca uno, van 3, 4, 5 encima de él. Pero cuando estamos juntos, unidos y fortalecidos, la cosa cambia. Amén. Y si buscan, yo he visto videos donde hay de estos animales new, creo que se llaman, donde tú dices, no, pues ¿qué va a hacer en contra de un león? Y ves como entre 3 lo agarran a cuernazos y nada más sale volando el león por todos lados. Pero es verdad, o sea, es verdad. Y muchos cuando están durmiendo dejan de venir a la iglesia, se alejan. Pero el venir a la iglesia es un anhelo, un deseo. Amén. Para seguir animándonos, fortaleciéndonos y todos juntos formar esta familia. Amén. Amén. Este cuerpo en Cristo, como dice la palabra. Amén. Ahora, como decía mi esposo, que el congregarse a lo mejor no depende de tu salvación de eso, ¿verdad? Pero es importante. Y esto me brinca mucho porque puedes estar tú aquí en la iglesia y no significa que seas salvo. Puedes estar aquí y venir religiosamente todos los domingos y no faltar, y aparentemente ante los ojos de todos estás bien centrado en Dios. No, nadie como el hermano que no falta, ¿ves? Que está ahí bien puntual. Y puedes estar aquí y tu mente puede estar en los frijoles que te están en cuenta. No es una verdad absoluta que viniendo estés presente aquí. Puedes estar aquí y no estar a la vez, porque empiezas a pensar en otras cosas y no le das la importancia que es estar en este lugar. Entonces, el estar aquí, iglesia, no es garantía de que realmente conoces a Dios, y no es garantía de que realmente tienes a Dios en tu vida y que realmente el Espíritu Santo está en tu vida. Como nos decía el ejemplo de Quique hace ratito, ¿no? Decía, ¿cuántas veces 5 años y no habías invitado al Espíritu Santo? Pues así nos pasa. Puedes estar viniendo y ante los ojos de los hombres un muy buen cristiano, pero realmente tu corazón puede estar alejado de Dios. Entonces el venir aquí no es garantía absolutamente de nada. Tienes que venir, sí, pero con un corazón dispuesto a recibir la palabra, a poner atención, a estar despierto. Amén. A lo que Dios quiere hablar a tu vida. Ya, hay un ejemplo que yo les había comentado en algún momento. Yo cuando era niño iba con mi mamá a la iglesia del Señor, y nos llevaba mi mamá, íbamos los 3 hermanos, iba mi mamá agarrando a Alejandro, agarraba a Manuel y yo agarraba a Manuel. Ahí nos llevaba. Y el ejemplo que pasaba ahí es que cuando llegábamos, yo llegaba y en cuanto nos sentábamos me acomodaba y me dormía. Y era más grande, pero yo llegaba a dormirme y me dormía, y justo cuando terminaban la predicación me despertaba, ya estaba listo. Pero yo creo que era algo que Dios se estaba preparando para que lo usara el día de hoy. Pero es un ejemplo, hermanos. Muchas veces venimos, nos sentamos, pero por dentro nos dormimos. Y estamos aquí, ¿no? Está el hermano. Y pensaba, a lo mejor hasta dice Ale o Manuel, no, yo me levanto y ya está el hermano ahí sentado. No, aquí. Pero
tenemos que venir a la iglesia y estar despiertos. Amén. Otro ejemplo es que muchos dicen, el que ora solo en emergencias, pero no tiene intimidad con Dios. Y es verdad, estar dormido es solamente cuando ya me pasó algo, oro. Cuando ya necesito algo, oro. Cuando ya estoy en apuros, oro y clamo a Dios. Pero cuando todo está bien, ahora sí, me voy. Y hasta que me vuelva a doler, regreso. ¿No? Parece como si nada más tomamos el medicamento, me siento bien y como el dentista, ¿no? Así, es un ejemplo. Y es verdad, muchas personas que viven así es porque están durmiendo. Porque si estuvieran despiertas, no solo oran en la necesidad, no solo piden, ni claman, ni buscan en la necesidad, sino todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ver otra historia bíblica. Yo sé que ya la han escuchado. Es sobre Sansón. Amén. Vamos a Jueces, capítulo 16, versículos 19 y 20. Jueces 16, versículos 19 y 20. Si alguien me ayuda a darle lectura, ¿quién lo encuentra? Diga esgrima. Jueces 16, 19 y 20. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortaran las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dormirlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Amén. ¿Qué estaba haciendo Sansón? Durmiendo. Recordemos que, ¿y cómo Dalila sabía que solamente podían atacarlo cuando él estaba durmiendo? Y así es el enemigo en nuestras vidas. Solo nos puede atacar si estamos durmiendo. Dice que Dalila hizo que Sansón se durmiera en sus rodillas y mientras dormía le cortaron el cabello. Recuerde que el cabello para Sansón era un símbolo también de consagración para Dios. Amén. Entonces imagínense lo que Dalila hizo. Muchos vemos la historia, pues le cortó el cabello y ya. Pero el cabello significaba algo más para Sansón. Era un compromiso con Dios, una manera de decirle a Dios: estoy rendido a ti, mi vida te pertenece. Amén. Y entonces viene y le roban la consagración que Sansón tenía con Dios, hacia Dios. No le quitó cualquier cosa, iglesia. No nada más le quitó una fuerza natural, sino una fuerza espiritual. Un compromiso que Sansón tenía con Dios, se lo robaron. Entonces vemos un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros dormimos. Viene el enemigo y no te va a quitar, a lo mejor, pon tú que te da una enfermedad, es lo de menos. Te va a robar la paz, te va a robar la atención hacia Dios, va a sembrar en ti rencor, va a sembrar en ti rechazo. ¿Por qué? Porque te va a robar, el enemigo a eso viene, a robar, dice, y destruir. Entonces, si tú estás dormido, puede haber una Dalila rondándote para robarte lo que Dios ha puesto en ti. Y tenemos que estar atentos y despiertos para que eso no nos suceda. Amén. Amén. Que mi compromiso y mi pacto con Dios nos mantenga alertas y despiertos. Amén. Amén. ¿Y qué pasó cuando despertó Sansón? No sabía que el Espíritu de Dios se había apartado de él. No se dio cuenta que ya se había apartado, que ya se había apagado, que ya había perdido lo que Dios le había dado por estar durmiendo. Amén. Es un ejemplo muy, muy práctico que nos pone en la Biblia, porque nos dice lo que puede provocar el quedarse dormido. Amén. Amén.
Y la lección de esta historia es que el enemigo no teme a un cristiano que conoce versículos, sino que a uno que vive despierto y lleno del Espíritu. Amén. Y hace mucho tiempo practicábamos esgrima aquí, no sé a cuántos les tocó. Y yo le decía aquí que a veces creemos que eso es símbolo de que uno vive la palabra. Puedes conocer la palabra y te dicen jueces y lo encuentras en 3 segundos, ¿saben? Bueno, pero eso no significa que realmente vivas la palabra. Y a veces mal pensamos las cosas y decimos, no, pues es que el hermano es bien hábil con la Biblia y rápido le dices y lo encuentra. Eso no significa que realmente viva lo que está leyendo. Entonces tenemos que estar atentos y no nada más conocer los versículos, sino ponerlos en práctica. Amén. Y vivir llenos del Espíritu Santo. En nuestra vida a veces se nos olvida y venimos a la iglesia y lo hemos platicado mi esposo y yo y vemos cómo oran por la gente, amén. Y vienen los 8 días y otra vez tienen que orar por la gente. 15 días, un mes, medio año, un año, y siguen orando por la misma gente, por las mismas necesidades. Pero eso, ¿por qué sucede? Porque creemos que el Espíritu Santo nada más está aquí en el altar, como si fuera magia, y eso no existe. El Espíritu Santo vive en ti, y es lo que tenemos que entender. Se nos olvida, y venimos y dejamos al Espíritu Santo, bueno, ya obraste, aquí te quedas en el altar, yo ya me voy a mi casa. ¿Y qué crees? Que dentro de 8 días otra vez vienes y hay otra vez el Espíritu Santo que está ahí en el altar, güey, para que ore por mí. Si otra vez lo vuelvo a dejar aquí. No, hermano, el Espíritu Santo es más. Amén. Es alguien que habita en nosotros. Amén. Y a veces creemos que tiene que descender. No, iglesia. Descendió una vez, pero para quedarse. Amén. Para quedarse en ti, para habitar en ti. Y es algo que se nos olvida. Y venimos y decimos, ojalá el Espíritu Santo descienda. Iglesia, el Espíritu Santo habita en ti. Amén. La pregunta es, ¿realmente está avivado el Espíritu Santo en ti? ¿Realmente está ahí o nada más te acompaña, pero no dejas que interactúe contigo? Es importante conocer la relevancia que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida. Es nuestro consolador, nuestro ayudador, el que te fortalece. Amén. Entonces tenemos que darle el lugar que realmente tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el siguiente punto, ¿cómo llega un cristiano a dormirse espiritualmente? Ya vimos lo que significa y los riesgos. Vamos a ver cómo llegamos a dormirnos. ¿Qué es lo que el camino que te dice te estás durmiendo espiritualmente? El primero, descuida la oración. Es lo principal y la descuidas. Lucas 18:1 dice, es necesario orar siempre y no desmayar. Es necesario orar siempre. La falta de oración apaga tu fuego interior. Cuando te das cuenta que ya no disfrutas orar, cuando te das cuenta que ya no quieres orar, cuando te das cuenta que te acuestas y dices, ya para dormir voy a orar para quedarme dormido, entonces ahí te estás dando cuenta que te estás enfriando. Porque buscas a lo mejor una comodidad para tu oración, pero no buscas el lugar, el espacio y el tiempo para orar, para dedicarle tu devocional a Dios, para dedicarle tu tiempo de oración en la mañana, a mediodía, inclusive todo el día por los alimentos, cuando vas a dormir, que la oración sea constante en tu vida. Esa comunicación con Dios que es la oración, está constante y constante y constante. Entonces cuando te empiezas a descuidar eso, te estás quedando dormido. Amén. Otro punto es cuando te enfrías en la palabra, o sea, cuando dejamos de alimentarnos de la Biblia, porque eso ocasiona que perdamos la dirección. Hoy en la actualidad yo creo que es más fácil enfriarse porque creemos o tenemos esta tendencia, no necesito ir a la iglesia, pero realmente eso ocasiona a que tengamos pastores de TikTok, ¿amén?, que te dan mensajes motivacionales,
pero no espirituales, que no vienen en la Biblia y que a veces lo crees porque ya lo dijo el pastor, yo lo vi en TikTok. Tenemos pastores de YouTube, de TikTok, tenemos podcasts de Spotify, pero realmente muchas de las cosas que dicen hay que cuestionarlas y examinarlas a la luz de la palabra y ver si verdaderamente me está hablando con la verdad. ¿Amén? Y no nada más quedarnos con lo que escuché, que dijo, sino meterme y ver, bueno, a ver, yo tengo esa duda, ¿será que es así? Y meterme, investigar, ver por qué lo dijo. Amén. A veces se suelen sacar palabras de la Biblia para otro contexto que no tiene nada que ver y lo creemos, iglesia. Hay unas teorías muy herejicas en Spotify y en TikTok y si no discernimos y si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a saber? Dice la palabra que muchos serán engañados en los últimos tiempos, falsos profetas, falsos maestros. ¿Cómo yo puedo estar salva de eso? Salvarme si conozco la palabra. Amén. Entonces, si yo no estoy entrando en la palabra, si no estoy leyendo, voy a perder la dirección, hermano. Y voy a ser llevado por todas las corrientes de agua, me van a revolcar porque yo no voy a saber. Me acuerdo que una vez estaban unos tíos platicando en mi casa y tengo un tío que conoce la Biblia mucho, porque en la universidad se la enseñaron, pero no como palabra de Dios, ¿verdad? Sino como un libro más. Y sabe y conoce. Y está otro de mis tíos y empezó a predicarle a mi tío. Entonces empezaron ahí platicando entre ellos y el tío que sabe mucho le dio la vuelta y de repente mi tío que le estaba predicando ya estaba creyéndose lo que mi tío estaba diciendo. Entonces digo, es importante conocer, iglesia, saber de lo que uno realmente va a hablar, porque si no te van a dar la vuelta. Y necesitamos, hoy más en estos tiempos, necesitas conocer la palabra para no perder tu dirección y que no seas llevado por los vientos y por las aguas a donde quiera. No, que estés firme en tu camino, que sepas a dónde vas y cuál es tu destino y cuál es tu propósito en Dios. Amén. Amén. Otro punto es que nos empezamos a acostumbrar al pecado. Pequeños compromisos con el mundo que parecen inofensivos, pero adormecen tu espíritu. Te empiezas a acostumbrar y a hacer normal las cosas del mundo en tu vida y no te das cuenta que eso está apagando tu espíritu, te está durmiendo. Muchas veces venimos y como decía mi esposa, a lo mejor algunos hermanos vienen y pedimos oración y digo, Señor, quítame el alcoholismo, ¿no? Pero saliendo de aquí, yo ya le pedí a Dios y paso por mi cerveza. Y todos los días me voy a tomar mi cerveza y me dicen, oye, ¿no ibas a decir que ibas a dejar de tomar? ¿No ya habías dicho y le pediste a Dios? Ya le pedí a Dios, ya no estoy esperando que lo cumpla. Pero seguimos en lo mismo. Seguimos y normalizamos el pecado en nuestra vida y no nos damos cuenta que estamos durmiendo al Espíritu Santo en nosotros. Amén. Tenemos que despertar y darnos cuenta, no, yo tengo que cortar esto, tengo que quitar esto, tengo que cambiar esto para que el Espíritu Santo obre y le permita al Espíritu Santo guiar mi vida. Amén. Entonces vamos a ver el cambio verdadero. Amén. 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 Porque si yo tropiezo con una piedra de ida y de regreso vuelvo a tropezar con la misma y me paso y de regreso vuelvo a tropezar, tienes que hacer algo diferente para ya no tropezar con esa piedra. O la quitas, o la brincas, o la rodeas, o agarras una curva para esquivarla, pero tienes que hacer algo para no seguir en lo mismo, para que tu espíritu despierte. Amén. Amén. Otro punto es rutinas sin pasión. Hacer las cosas de Dios por costumbre y no por amor. Y muchas veces esto nos pasa, nos enfocamos tanto en lo que tengo que hacer por Dios, lo que tengo que hacer, pero si no, realmente puede Dios no estar en lo que tú haces. Y tú lo estás haciendo para Dios, se supone. Y justo en Apocalipsis nos habla y nos dice la palabra
que llegaremos, ¿verdad?, el día del juicio y le diremos: Señor, pero en tu nombre yo hice, en tu nombre eché fuera demonios, y va a decir: y te conozco, no sé quién eres. Y eso nos pasa porque convertimos las cosas en costumbre y no lo hacemos por un amor genuino al Señor. Lo hacemos por obligación, porque no hay otra persona que lo haga, porque ya me asignaron este puesto, y empezamos a ver la obra de Dios con puestos. Amén. Empezamos a ver la obra de Dios simplemente por rutina, pero no por pasión, no por amor, no por entrega. Que esto no se haga un hábito rutinario, iglesia, sino que realmente esté en tu corazón este deseo ferviente por servir a Cristo. Amén. Otro punto es cuando perdemos el propósito. Amén. Si nos preguntaran hoy: ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Gloria a Dios. ¿Qué contestamos? ¿Qué decimos? No, pues yo se me había preguntado en aquel entonces cuando estaba niño, pues, ¿por qué me trajo mi mamá? O porque me invitó, ya me había invitado como 10 veces, ya tuve que venir, pero empezamos a pensar ¿por qué estamos aquí? Y entonces nos damos cuenta que estamos haciendo toda nuestra vida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque cuando nosotros perdemos el propósito de por qué estamos aquí, es que ya estamos durmiendo. Ya, ahora sí, como dicen por ahí, ya durmieron al velador, ¿no? Pero cuando decimos: no, yo estoy aquí porque por la voluntad de Dios permitió que viniera al mundo para creer en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, permitir que guíe mi vida y transforme mi vida, y yo vaya y haga discípulos en el nombre de Jesús. Amén. Que su reino siga creciendo y se cumpla el propósito que dice que Él quiere: que todos seamos salvos. Amén. Pero cuando tú tienes claro el por qué estás aquí, el por qué vienes, el por qué destinas tu tiempo, tus recursos para venir a la iglesia, para ir con los hermanos, para ir a la célula, para buscar a Dios, para predicarle a las personas, cuando tú tienes claro el por qué, tu espíritu está despierto y te está animando y te va a abrir todos los caminos. Pero cuando no, nos quedamos dormidos y olvidamos el por qué estamos aquí, hermanos. Amén. Ahora, una de las razones de por qué necesitamos despertar, porque el tiempo es corto, hermanos. Vamos a Romanos 13:11. Romanos 13:11. Quien lo tenga, si me puede ayudar a darle lectura, por favor. Romanos 13:11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos, ya que es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Y fíjense cómo vemos que esto cada día se hace más real en nuestra vida, iglesia. Cada día vemos las cosas que suceden a nuestro alrededor y vemos que el tiempo está cerca en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que, dice la palabra, ya es hora de levantarse del sueño. Así es que si tú estás aquí es porque Dios quiere levantarte del sueño, iglesia. Es porque Dios necesita que despiertes. Allá afuera necesitan una generación despierta, una iglesia despierta que alumbre a otras personas. Ya no podemos seguir dormidos porque los tiempos ya no son para dormir. Es hora de levantarse, de anunciar la salvación, de anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, el mensaje de Cristo. Amén. Y una de las maneras que lo podemos hacer por las redes sociales. Hoy casi todos tienen redes sociales y a veces publicamos de todo menos de Cristo. Amén. Publicamos de fútbol, ¿verdad? Publicamos de política, publicamos, está lleno de todo nuestro perfil, y si entra la gente ni sabe que somos cristianos. Ahora nuestras redes sociales reflejan lo que hay dentro de nosotros.
¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás reflejando a los demás? ¿La gente sabrá que eres cristiano? Necesitamos anunciar con nuestra vida y nuestras acciones que somos hijos de Dios. Amén. Amén. Así que hoy, si tú estás dormido, es el tiempo que despiertes, porque ya es hora de levantarte del sueño. Otro punto de por qué necesitamos despertar, porque otros dependen de tu luz. Amén. Mateo 5, 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Si alguien le quiere dar lectura, amén. Mateo 15, 14 al 16. Mateo 5, perdón, Mateo 5. Del 14 al 16. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de una luz, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Por eso necesitamos despertar. Amén. Porque tu luz tiene que ir y alumbrar a las demás personas. Tu brillo, la presencia de Dios en tu vida, a través de tus acciones, de tu forma de ser, de tu búsqueda, tiene que alumbrar a los demás. Y esto es algo que me gusta mucho, porque yo medito mucho en esta parte cuando Jesús dice: y un nuevo mandamiento os doy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y yo luego platico con mi esposa y digo: es verdad, el esfuerzo, lo que hacemos es por el amor a Dios, pero por el amor a las almas. Amén. Por el amor para que las demás personas conozcan, para que las demás personas vean a Dios a través de mi vida y puedan alcanzar ese gozo, esa paz, esa salvación que Dios me ha dado, también ellos lo tengan. Amén. Porque sería egoísta de nuestra parte decir: no, pues prefiero dormir, yo ya soy salvo, yo ya me voy a salvar, ya conocí a Jesús, y no mostrárselo a los demás. Al contrario, nuestra vida está enfocada a expandir el reino de Dios. Cada uno de nosotros somos una luz, y aquí reunidos estamos brillando. Pero saliendo de este lugar, cada luz se va a ir y a alumbrar a cualquier punto donde esté. Amén. Entonces, por eso necesitamos despertar. Amén. Para que los demás vean a Dios a través de nosotros. Y también necesitamos despertar porque Dios quiere usarnos ahora. No mañana, no en 3 años, ahora. Es tiempo que Dios quiere usarnos. En Isaías 61 nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Cuántas veces lo cantamos, verdad? Está bien bonito, ¿no? Cantar. Resplandece, pues ha venido tu luz. Pero no resplandecemos, iglesia. Necesitamos resplandecer. Amén. Decía, no recuerdo si fue aquí el pastor, no recuerdo, que decía que nuestro rostro tiene que reflejar la gracia de Cristo. ¿Amén? Y luego vamos en el camión todos así. Y no reflejamos la gloria de Cristo. Y fíjense que sucede algo con los hijos de Dios, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo recuerdo una vez que yo iba en el camión y fui asaltada en el camión. Y venía yo al lado de un muchacho. Un muchacho, y se empezó a poner mal, con una crisis de ansiedad terrible después del asalto, no se podía controlar. Y yo pues también como media desesperada, así, ¿no? Lo tenía al lado, dije ahorita. Y de repente llega una persona y con tal seguridad me dice: ¿tú sabes orar? Ora por él. Hermano, sentí que me cayó una bandejada de agua helada. Y como que dije: sí.
Y empecé a orar por él en el camión. Y después dije, ¿por qué me tienen que decir? ¿Sabes? Eso es espontáneo. ¿Por qué? Y también, ¿cómo él sabía? Pues yo nunca lo había visto en mi vida. Pero algo tenemos los hijos de Dios. Algo diferente. También recuerdo una vez que invité a un amiguito de la secundaria a mi reunión de jóvenes, porque en mi casa había célula de jóvenes. Y lo invité, pero yo le dije, te invito a una fiesta a mi casa. Vente. No, pues que sí. Pues llega y ya le estamos predicando. Y ya lo salí a dejar y me dice, yo ya sabía. Dije, ¿ya sabías qué? Dice, ya sabía que a qué venía. Dije, pero si yo no te dije. Dijo, no, pero yo sabía que tú eras diferente. Algo sucede con nosotros, iglesia. Nuestra vida sin hablar directamente habla más muchas veces. Nuestra persona tiene que gritar realmente que conocemos a Cristo. Amén. Entonces tenemos que entender que Dios quiere usarnos. Amén. Y que tiene que ser espontáneo, rápido, veloz, y que no necesiten estar atrás de ti diciéndote lo que tienes que hacer, que tú ya sepas lo que tienes que hacer y a lo que Dios te ha llamado. Amén. Amén. Entonces ya dijimos todo lo que pasa cuando estamos durmiendo y todo lo malo y todo lo que el enemigo hace a tu vida. Pero ahora queremos dejarte esto. ¿Qué hacer para despertar? ¿Qué hacer para levantarte y que el Espíritu Santo empiece a tomar las riendas de tu vida? El primero, vuelve a la oración constante. Vuelve. Como decía Mitch, si a lo mejor no lo habíamos hecho antes, está bien. Dios por algo te tiene hoy aquí, en este lugar, y por algo está hablando a cada uno de nosotros. Dice, vuelve a la oración, ora. El Padre está ahí esperando que tú ores y hables con Él. Y podremos decir, es que Dios ya sabe todo. Sí lo sabe. Dios lo conoce todo perfectamente. Pero Dios no va a hacer nada que no salga de nosotros. Dios no va a venir a imponerte nada si tú no abres tu vida, tu corazón y presentas delante de Él tus peticiones, tus gracias, tu adoración. Cuando dice la palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Tu espíritu tiene que estar conectado en esa constante oración todo el tiempo. Hay que volver a la oración. Para eso lo vemos en Tesalonicenses 5:17. Que dice así: ora sin cesar. Amén. Rápido y conciso, dice. Eficaz. El 2, reavivando el amor por la palabra. A lo mejor no nos gusta leer. A mí no me gustaba leer, la verdad me costaba mucho trabajo. Y en la escuela una de las materias que menos me gustaba era historia. Voy a estar leyendo. Y yo decía, ay, pero si eso ya pasó, ¿ya para qué lo quiero saber? Me dijeron cosas que van a pasar o que necesito saber más adelante. Eso ya no. Pero en la palabra, si se ponen a escudriñar y ver, van a encontrar historias increíbles. Van a encontrar Dios cómo se manifestaba, cuántas cosas hizo. ¿Saben cuánto medía el arca de Noé? ¿Quién se la sabe? Muy grande. ¿Cuántos pisos tenía? 3. Amén. ¿Cómo ese tipo de cosas dices? ¿A poco no lo saben si son cristianos? No, yo también apenas lo leía. Bueno, a veces a no todos se nos da aprendernos la palabra al 100%. Yo creo que no podemos leer desde Génesis a Apocalipsis, te la digo así de memoria. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto medía? Ahí lo tengo anotado. Eran 135 metros de largo por 23.5 de alto y 40.5 de ahora. ajá, que serían como 12.5 metros de ancho. Más así lo tengo, ¿no? Te lo voy a traer para la siguiente, ¿no? Pero hay que volver a la palabra. Escudriñan y se van a encontrar cosas que en los capítulos de la Rosa de Guadalupe le llegan a los talones lo que van a leer. No. Lean, hermanos, en verdad, lean, que les va a abrir el conocer a Dios verdaderamente. Lo quieren conocer, en la palabra de Dios lo van a encontrar. Amén. Y eso lo encontramos en Salmos 119:5
Salmos 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué va a alumbrar? La palabra de Dios va a alumbrar en los negocios, en la vida, en tu hogar, en la familia, en el trabajo, en todo. La palabra vas a encontrar la clave y la solución a todo lo que a lo mejor les hemos estado haciendo mal y no entendemos. Ahí está la palabra. Escudriñala y lo vas a encontrar. El 3, buscando la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando Jesús se va, cuando Jesús asciende al cielo, deja al Espíritu Santo para que more con nosotros y sea nuestro consolador y para que viva dentro de cada uno de nosotros. Amén. El Espíritu Santo ya está, pero tienes que llenarte y fortalecerlo para que no domine tu carne, sino que tu espíritu, el Espíritu Santo, sea tomando las riendas de tu vida. Amén. Entonces llénate, oración, alabanza, predicación, búsqueda en iglesia, llena el Espíritu Santo y vas a notar la diferencia. Y vas a despertar, y entonces el enemigo sí se va a espantar y decir: no, es que ya está despierto y ya no lo puedo atacar ni por aquí ni por allá, y aunque haga esto ya no le afecta porque estás despierto. Amén. Y lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Y así como lo asemeja, como hace esa comparación, así como el hombre se llena del vino y se emborracha hasta ese punto de llegar a caerse o quedarse dormido, llénate del Espíritu Santo. A un punto donde el Espíritu derrame de ti y donde vayas, la presencia de Dios vaya contigo y quien esté a tu lado sienta que es diferente, que tú estás lleno del Espíritu Santo. Amén. 4, sirviendo activamente. Esto también es importante, porque cuando tú ya conoces, cuando tú ya caminas, cuando tú ya tienes esa llenura del Espíritu Santo, tú dices: quiero hacer más, quiero hacer algo para la obra del Señor, quiero poner mi vida a disposición de Dios. Y dices: no quiero quedarme nada más ahí escuchando, quiero hacer algo. Y en la obra del Señor, dice la palabra, la obra es mucha y los obreros son pocos muchas veces. Porque muchas veces escuchamos y recibimos, pero no queremos dar nuestra parte. Y Dios nos llama hoy, también así vas a despertar y vas a estar activo en tu espíritu. Sirve a Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Inclusive, aunque vean que la iglesia es pequeña, hay muchas cosas que se pueden hacer. Amén. Entonces pon tu vida a disposición y vas a ver que vas a tener tu espíritu despierto. Y tu espíritu te va a decir: ya, es hora, vamos, hay que hacer esto y esto. Y entonces van a cambiar las cosas. Amén. Por cierto, hay comercial, si alguien quiere incluirse al servicio de la limpieza, hermanos. Nosotros lo recibimos. En Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Y el punto número 5, rodeándote de creyentes encendidos. Y aquí hacemos una comparación como es el fuego. Cuando tú haces una fogata, apilas los palos y los prendes, y entre todos hace la lumbre grande. Pero sepáranos y se va a apagar esa llama. Sepáranos y ese pedazo que separaste se va a apagar, se va a enfriar y después va a costar muchísimo trabajo encenderlo. Entonces, rodéate de hermanos, de cristianos, rodéate en tu iglesia de personas fervientes y se va a exactamente, se va a avivar y se va a contagiar, y entonces vamos a hacer una llamarada más grande. Amén. Dice en Hebreos 10, 24 y 25: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Amén. Entonces, exhortándonos más porque el día se acerca. Hermanos, no sabemos si en la mañana viene Jesús por nosotros. Y lo decimos a veces a la ligera, de aquí a que venga Jesús. Lo vienen diciendo desde no sé cuántos años. Sí, es verdad, pero no lo vamos a saber. Y no te puedo asegurar en cuánto tiempo. Nuestro trabajo es estar preparados y despiertos día tras día tras día. Eso es algo que nos ha llevado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así como veo que ya despertamos al espíritu, pero la carne ya se quiere dormir.
vamos a terminar este tema, ¿ven? Y les queremos dejar una reflexión para que piensen. El Señor está diciendo a la iglesia: despierta, no es tiempo de descanso, es tiempo de guerra espiritual. El tiempo de despertar es hoy, porque mañana podría ser tarde. Y si me ayudan a buscar Isaías 52:1, ya por último para cerrar esto. Isaías 52:1. ¿Ya lo tenemos? Y dice la palabra: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Ahí podemos ponerle, oh 2 de octubre. Amén. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Despierta, despierta, iglesia. Es tiempo de vestirte del poder de Dios. Amén. Amén. Y ya nada más quiero dejarles: despierta hoy, porque mañana ya es tarde. ¿Amén? Y como dirían por ahí luego en los trabajos y eso, ¿para cuándo quieres esto? Lo quiero para ayer. ¿Amén? Nosotros tenemos que despertar desde ayer prácticamente. Despertemos, hermanos, animémonos, y que el Espíritu Santo florezca, y que esta iglesia sea una llamarada enorme que alumbre en medio de toda esta oscuridad. Amén. Y si alguien se ha estado durmiendo, si alguien ha estado sintiendo que ya se estaba quedando apenas pestañeando, acérquese, vamos a orar, vamos a animarnos y ponga por obra esto. Ore, lea, clame, busque, recuerde su propósito, y el Espíritu Santo va a obrar en sus vidas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Amén. Si tú has sentido, iglesia, que algo está pasando en ti, que estás dormido, hoy te queremos hacer la invitación que pases aquí adelante y vamos a orar juntos. Amén. Vamos a pedirle al Señor: dile, Señor, no quiero estar dormido, despiértame, necesito que despiertes mi vida.